No, solo eso. Sí, gracias. Cuando nosotros hablemos de sistema, por favor, sistema es un espacio en el universo donde nosotros ponemos la atención. Entonces, supónganse que vengo yo y les digo, miren, tengo un aire acondicionado en la casa, tengo un compresor, tengo un condensador, tengo una válvula de expansión y tengo un evaporador, un aire acondicionado. ¿Estamos? Yo puedo decir, mi sistema que estoy hablando es el sistema de refrigeramiento. ¿Estamos? Es todo el sistema. A eso le llamo sistema. Yo estoy poniendo la atención en todos estos elementos de máquina que tiene mi sistema. Ahora, también puedo decir, mire, solo quiero ver qué es lo que está pasando con el compresor. Entonces, también ese es mi sistema. ¿Estamos? Entonces, cuando hablemos de sistema, es algo donde yo estoy poniendo la atención y estoy haciendo un análisis. Estoy viendo qué es lo que está pasando ahí dentro del sistema. ¿Estamos? A eso se le llama sistema. Los sistemas pueden ser, acuérdense, pueden ser abiertos o cerrados. ¿Estamos? Puede ser pregunta de examen. Los sistemas pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Cuando hablamos de sistema cerrado, es de masa fija. ¿Estamos? Ya hablamos de sistema cerrado, es masa fija. Por ejemplo, tenemos un pistón nosotros acá adentro, tenemos agua y vamos a ver qué es lo que pasa dentro de este pistón. Entonces, a eso se le llama sistema y es un sistema cerrado porque estamos hablando de una masa fija en el tiempo. Cuando hablemos de sistemas con masa abierta, lo que estamos diciendo es que hay una cantidad de masa que entra y una cantidad de masa que sale del sistema. Entonces, por lo general, cuando hablemos de sistemas abiertos, vamos a ver que hablamos de kilojoules sobre kilogramos, por decir algo. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir? Que estamos viendo cuánta energía pasa a través de cada masa que nosotros pasamos a través del sistema. Entonces, bueno, cuando hablemos de sistemas, sistema termodinámico, sistema de refrigeración, el sistema eléctrico, entonces estamos hablando de un todo. Si yo digo, revisemos el sistema eléctrico de la casa, ¿qué quiere decir? Que estamos revisando toda la casa. Ahora digo, revisemos el sistema eléctrico de la cocina, entonces me estoy restringiendo en la cocina. Quiere decir que cuando hablemos del sistema es donde estamos poniendo el análisis. Y los sistemas pueden ser abiertos y pueden ser cerrados. Acuérdense de esa definición. ¿Estamos? Que son preguntas que pueden venir en examen. Después habla de estado. Acuérdense que un estado termodinámico, supónganse que vengo yo y les digo, miren, ingenieros, tenemos aquí un recipiente, tenemos un recipiente, en este recipiente tenemos una temperatura, tenemos una presión, tenemos un volumen, tenemos una masa, tenemos un volumen específico y varias otras propiedades. Todas estas propiedades, cada una de estas y todo en conjunto, definen lo que es un estado termodinámico. Entonces vengo yo y les digo, miren, ingeniero, ¿cómo estamos acá? Entonces me dice, mira, aquí hay agua, ingeniero, estamos con una temperatura tanto, con una presión de tanto, con un volumen específico, volumen de tanto, un volumen específico de tanto. A eso es lo que llamamos un estado termodinámico. Cuando ustedes están calentando agua y dice, anda a ver cómo está el agua, entonces dice, está caliente. ¿Qué quiere decir? Que ese es un estado determinado por todas las propiedades que nosotros tenemos. ¿Estamos? Ahora bien, supónganse que vengo yo el día de examen y les digo, mire, tenemos esto, ingeniero, vengo yo y tenemos nuevamente el mismo recipiente, este es en el tiempo T1, por decir algo, y regreso al tiempo T2 y reviso la temperatura, reviso la presión, reviso el volumen específico y reviso la masa. Si todas estas propiedades, después de que regrese 5, 10 o 15 minutos después, permanecen constante, lo que tengo es el mismo estado termodinámico. ¿Estamos? Si no ha cambiado ninguna de las propiedades, sigo en el mismo estado termodinámico. Si vengo yo y regreso otros 15 minutos más tarde, por decir algo, y la presión permanece constante, el volumen sigue constante, el volumen específico sigue constante, la masa sigue constante, pero mi temperatura cambió, con solo una propiedad que haya cambiado, mi estado termodinámico ha cambiado. Yo tenía agua a una temperatura, a una presión, a un volumen, a una masa, a un volumen específico y así sucesivamente. Cuando regreso, vuelvo a tener la misma agua, pero todas las propiedades permanecen constantes, excepto la temperatura. Si cambió la temperatura, automáticamente tengo otro estado termodinámico. Tengo un estado acá y tengo otro estado termodinámico ahí. ¿Estamos?
Entonces, acuérdense que cuando hablamos de estado, son todas las características que tiene el elemento de máquina que nosotros vamos a estar analizando. Si yo les dijera, miren, ingenieros, tengo acá este recipiente, tengo agua, tengo la masa líquida y tengo una masa a vapor, tengo una temperatura y tengo una presión. Entonces, ustedes lo que van a decir, con estas condiciones que tengo, yo puedo determinar el estado termodinámico en el que usted está. Si todas las propiedades permanecen constantes, sigo en el mismo estado. Si una o dos o tres o varias propiedades han cambiado, automáticamente he cambiado de estado. Eso es lo que refiere estado. ¿Qué significa el postulado de estado? El postulado de estado dice lo siguiente. Para determinar un estado termodinámico, yo necesito al menos dos propiedades intensivas independientes. ¿Cuáles son las propiedades intensivas? Son la temperatura, la presión. ¿Estamos? Y son independientes porque una de ellas puede variar mientras la otra permanece constante. ¿Por qué es esto? ¿Qué significa intensiva? Significa que no depende de la masa. Yo puedo tener este recipiente, tener esta cantidad de masa, tener un recipiente aquí pequeño y tener mayor masa acá, y estos dos, esta presión y esta temperatura, pueden ser igual a la presión y la temperatura que yo tengo acá. ¿Por qué? Porque son independientes de la masa. ¿Estamos? Entonces dice que un postulado de estado dice que yo para determinar un estado termodinámico necesito al menos dos propiedades intensivas independientes. Ya lo vamos a ver abajo, solo me estoy adelantando a todo esto. ¿Y qué son independientes? Si una de ellas puede variar mientras la otra permanece constante, es lo primero. E independientes una de la otra. Yo puedo tener este mismo recipiente, otro recipiente igual a este que tengo acá, tenerlo a la misma temperatura, pero a diferente presión. Yo puedo tener el mismo recipiente, nada más que la temperatura permanece constante, pero la presión varió en el tiempo. Y eso es lo que se dice el postulado de estado. Acuérdense, necesita dos propiedades que sean intensivas y sean independientes. E independiente significa que una puede variar mientras la otra permanece constante. Equilibrio. ¿Qué significa equilibrio? Nosotros hemos visto todos los ejercicios que vamos a hacer nosotros ahora en adelante son procesos en estado en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Supónganse que nosotros venimos y tenemos un pistón acá. Nosotros tenemos un pistón y dentro de este pistón tenemos un gas a una presión y lo tenemos a una presión acá abajo, por decir algo, y lo tenemos acá a una temperatura. Si yo, supónganse que aquí tengo un peso bastante grande. Disculpe, ingeniero. Yeah. Es que hay unos compañeros que están esperando ahí en la sala de espera, no sé si los podría dejar entrar. Pero están entrando tarde, entonces me atrasan. O sea, me les quitan el tiempo a ustedes. Que entren temprano. Okay, ya los admití. ¿Estamos? Gracias, ingeniero. Vale. Les quitan el tiempo a ustedes, eso es lo único. Bueno, lo que tenemos aquí es, tenemos un volumen, tenemos un gas, tenemos a una presión y lo tenemos a una temperatura. Entonces yo le decía, de ahora en adelante, todos los procesos que ustedes tengan, vamos a hacer procesos en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes quitan este peso de acá, lo que va a pasar, ¿qué va a pasar? Pues el pistón va a subir, el pistón sube, el gas se expande, pero realmente yo no podría determinar la temperatura ni la presión en este momento. ¿Por qué? Porque el gas que está subiendo pega acá, rebota, pega con esta molécula de acá, pega acá y pega acá. Y esto se vuelve un desorden. Entonces yo no podría encontrarlo. Incluso si hacemos un diagrama PT, o PT, por ejemplo, por decir algo, ya no nos cae dentro de este gráfico, sino que nos cae fuera de este gráfico. Entonces no podríamos analizarlo. Entonces dice que de ahora en adelante todos los procesos que nosotros analizamos son procesos en equilibrio. Y lo vamos a ver más adelante cuando veamos la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué quiere decir? Que en vez de tener estos pesos, ustedes lo que van a tener son granos de arena, acá por decir algo. Entonces venimos nosotros y quitamos un granito de arena. Al quitar un grano de arena, como es tan pequeño, la presión permanece constante y la temperatura permanece constante. Entonces yo puedo determinarlo. Es como cuando ustedes miran la cisterna de su casa y miran un manómetro, van a ver que las agujas del manómetro empiezan a vibrar.
¿Estamos? Entonces nosotros no podemos determinar la presión porque está subiendo y está bajando. Hasta cuando se apaga la cisterna, decimos, ah, la presión es de 5 psi. ¿Por qué? Porque está en un estado de equilibrio supuestamente ahí. ¿Estamos? Y eso se llama estado de equilibrio. A esto pónganle atención también lo que vamos a ver la siguiente definición. Todo esto lo vamos a ver abajo. Solo estoy yendo para que les sea más fácil a ustedes. Lo último que tenemos acá, parte de eso, es un proceso. Supónganse que vengo yo en examen y les digo, miren, ingenieros, tenemos un recipiente acá. Tengo una masa líquida, tengo una masa vapor, tengo una temperatura y tengo una presión. Aquí hay una masa de vapor, aquí hay una masa líquida, aquí hay un volumen general y así sucesivamente. Y les digo yo, miren, este es el tiempo T sub 1 y tomamos todas estas variables. Regreso al tiempo T sub 2, les decía yo, regreso al tiempo T sub 2 y tenemos líquidos, seguimos teniendo vapor, tenemos una temperatura, tenemos una presión, tenemos ahí una masa vapor, tenemos una masa líquida, tenemos un volumen. Pero cuando regresé yo en el tiempo T sub 2, las propiedades permanecieron constantes. Si estas propiedades permanecen constantes en el tiempo, lo que yo tengo es un estado. Y como tengo un estado, no existe un proceso. Para que exista un proceso debe haber un cambio de estado. ¿Qué quiere decir? Que para que exista un proceso acá, una de estas propiedades debe de cambiar. ¿Qué quiere decir? Que cuando hablemos de proceso vamos a hablar de varios estados. ¿Estamos? Yo le explicaba a su compañero, es como cuando usted va a matrícula en la universidad. Llega y este es el portón de la universidad. Si usted llega, se baja del bus y se queda acá, usted lo que está es un estado. Está estático. Pero cuando usted entra a la universidad y va a registro, después de registro lleva la papelería acá. Esto es un proceso. Pasó de este punto a este punto de acá, después pasó a registro. Entonces, este es el proceso que usted siguió para matricularse. Si nosotros no hacemos nada y nos quedamos acá, esto es un estado. Quiere decir que si todas las propiedades son iguales, yo no tengo un proceso. El proceso se va a dar cuando voy en movimiento, o sea, hay un cambio de estado. Si yo les diera en examen, aquí hay un proceso, ustedes me dicen no. ¿Por qué no hay un proceso? Porque todas las propiedades permanecen constantes. Si yo le digo, mire, pero ahora la temperatura subió un poquito. Ah, bueno, si subió, una de las propiedades cambió y por lo tanto ya no estoy en el mismo estado termodinámico, tengo otro estado, por lo tanto aquí existe un proceso. Entonces, cuando hablamos de proceso, estamos hablando de varios estados. Si yo le digo que permanecemos en el mismo estado, no existe un proceso. Por lo tanto, no hay un cambio de energía. Sencillamente se mantiene invariable en el tiempo. Esto en cuanto a estas definiciones que les podría venir en examen. El término de temperatura y escalas de temperatura. Nosotros nos han enseñado, cuando mirábamos o llevábamos la clase de física, nos decían que la temperatura de congelación era 0 grados centígrados y en la que está hirviendo el agua son 100 grados centígrados. Eso no es del todo correcto porque en primer lugar tendríamos que hablar de la presión atmosférica. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, supónganse que ustedes tienen una olla acá en su casa, tienen una olla y ponen agua, Entonces empezamos a calentar. Si esto está abierto a la atmósfera y tenemos la presión atmosférica en este punto, entonces la máxima temperatura que ustedes pueden alcanzar son los 100 grados centígrados y no va a pasar de eso. Vengo yo y agrego otra fuente de calor acá, agrego otra fuente de calor acá y lo que me dice el agua, yo ya estoy saturada. A esta presión yo ya me saturé. Quiere decir que yo ya no puedo subir mi temperatura. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Compramos una olla de presión. Al comprar una olla de presión, lo que estamos haciendo es aumentando esta presión arriba de la presión atmosférica. Y por lo tanto ahora dice, sí, ¿sabe qué? Yo ya no voy a empezar a hervir a los 100 grados centígrados, sino que voy a empezar a hervir a los 150 grados centígrados. Entonces, ¿qué pasa? La comida se cocina más rápido. Se cocina más rápido. Entonces, quiere decir que depende de la presión, la primera variable que tenemos ahí. Lo otro es lo siguiente. Estas condiciones que a nosotros nos enseñaron en física, lo que pasa es lo siguiente. Estas dos condiciones son para agua. Son para el agua. El agua se congela a 0 grados centígrados por decir algo y empieza a hervir a 100 grados centígrados a presión atmosférica. Ahora, ¿qué tal si ya no es agua? Vamos a ver, supónganse que este fuera el agua. Entonces tenemos una curva acá. Supongamos que este fuera 0 grados centígrados, por decir algo, y acá vamos a tener 100 grados centígrados. Entonces, este es más o menos cómo se comporta el agua.
Pero si nosotros tenemos otro líquido, ya no se va a comportar de esta manera, sino que la curva tal vez vendría un poquito para acá, así más inclinada. Quiere decir que va a ser un poco distinto. Y así sucesivamente para varias sustancias. Entonces lo que hicieron es lo siguiente, lo que vieron los científicos o las personas que estudiaron esto, vieron que esta curva llegaba y se interceptaba en algún punto por acá. Esta otra curva venía y se interceptaba en el mismo punto, y cualquier curva que venía por aquí se interceptaba en un punto. Entonces a ese punto encontraron que era menos 173.15 grados. Estamos. Entonces dijeron, bueno, este sí, mire, porque aquí es común para todo mundo. Y utilizaron este como la temperatura absoluta. Entonces, de ahora en adelante, nosotros no vamos a trabajar con la temperatura en grados Fahrenheit, sino la temperatura en grados centígrados. Y eso ya lo vimos. Vamos a trabajar en temperatura de temperatura Kelvin y temperatura, perdón, Kelvin y temperatura Rankine. Ya no le ponen ni siquiera grados, sino que temperatura Kelvin y temperatura Rankine. ¿Estamos? Entonces vamos a trabajar con esas temperaturas cuando hagamos ejercicio de ahora en adelante. Esto lo vamos a ver ahí abajo, solo estoy para que les sea más fácil cuando veamos. Las presiones, nosotros vamos a trabajar, acuérdense que esto ustedes también lo vieron en mecánica de fluidos. Ustedes miraban que la presión absoluta, mirábamos que la presión absoluta era igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Manométrica más la presión atmosférica. Nosotros en mecánica de fluido trabajamos con las presiones manométricas porque eran elementos de máquina que íbamos a utilizar independientemente del lugar donde nos encontramos. En termodinámica vamos a trabajar con presiones absolutas, que quiere decir que vamos a tener que tomar en cuenta la presión atmosférica del lugar donde nosotros nos encontramos. ¿Estamos? Y eso lo tuvieron que haber visto en mecánica de fluidos. Estos conceptos no tienen que aprenderse en la memoria y tienen solamente que saberlo. Y lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ver ahora, pero para que les sea más fácil. Dice, la termodinámica es la ciencia de la energía, acuérdense, ¿verdad? Y nosotros la vamos a ver de dos maneras, la vamos a ver en forma de calor y en forma de trabajo. La primera ley de la termodinámica es esta, que es el principio de conservación de la energía. Lo que dice que la energía no se construye ni se destruye, sencillamente se transforma. Ahora, fíjense una cosa bien importante acá, miren. Los ejercicios, dice aquí, EP es energía potencial y SC es energía cinética. Dice que este tiene una energía potencial 10. Fíjense que no dice 10 metros, por decir, no dice 10 kilojoules. Estamos, porque todos estos, nada en la naturaleza tiene calor ni trabajo. Lo que tiene es energía, y esa energía la vamos a ver en forma de calor o en forma de trabajo. Dicho de otra manera, si ustedes tienen su celular, y yo les digo, ingenieros, ¿está cargado su celular? Entonces usted mira la pantalla y está apagado. Entonces vengo yo, toco un botón y se enciende la pantalla. El teléfono no tiene luz. El teléfono lo que tiene es energía, y ¿cómo he visto esa energía? Que se enciende la pantalla y por lo tanto hay luz. O sea, yo he visto que el celular tiene energía porque veo la luz. Entonces la luz es como yo sé que existe energía, pero el teléfono no tiene luz. Entonces lo mismo pasa acá, por favor. No me vayan a decir que esto tiene, por ejemplo, 10 kilojoules. Por eso les dije 10 unidades. ¿De qué? No sabemos. Hasta que salgan vamos a saber de qué. Entonces dice aquí el principio de conservación de la energía, que la energía no se construye ni se destruye, sencillamente se transforma. Aquí tenemos 10 unidades de esta. Energía potencial se deja caer. ¿Qué pasa con la energía potencial? Disminuye, pero aumenta la energía cinética. Pero aquí teníamos 10 y ahora tenemos 10 unidades. O sea que sigue manteniéndose el principio del principio de conservación de la energía. Y eso lo que quiere decir es que la energía de entrada menos la energía de salida es igual al cambio de energía. Lógico. Si yo tengo 100 lempiras acá y gasto 10, lo que me tienen que quedar son 90. Eso es lo que está diciendo. La primera ley de la termodinámica es sencilla. Quiere decir, tanta energía sale, tanta energía entra, tanta energía me queda en el sistema. Dice, la primera ley de la termodinámica es simplemente una expresión del principio de conservación de la energía. Listo, estamos. Dice que la energía es una propiedad termodinámica. La segunda ley de la termodinámica afirma que la energía tiene calidad y tiene cantidad. Y los procesos reales
ocurre donde disminuye la calidad de la energía. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos un galón, por decir algo, de gasolina y tenemos o vamos a poner masa, si tenemos 5 libras de gasolina y tenemos 5 libras de madera, aunque los dos tienen la misma masa o la misma cantidad, vamos a decir, los dos tienen diferente energía. Si yo quemo esta gasolina, la energía que irradia es mayor que yo queme esta madera que tenemos acá. Ambos pueden tener la misma cantidad, pero tienen diferente calidad. Dicho de otra manera, si ustedes tienen en su casa y ponen en una fridera, ponen agua, por decir algo, a calentar, y luego ponen aquí en esa misma fridera la misma cantidad, pero de aceite, cuando ustedes la calienten a estos dos y van en tiempo 5 minutos, después de 5 minutos y miden las temperaturas, aquí, aunque tengan la misma cantidad de masa, van a ver que las temperaturas son distintas. ¿Por qué? Porque esto absorbe mayor cantidad de energía, por eso usamos aceite y no utilizamos agua, porque tienen diferente calidad de la energía. Eso es lo que quiere decir la segunda ley de la termodinámica. O dicho de otra manera, dice que el proceso de entropía del universo no puede ser igual a cero, pero ese es más complicado verlo. O sea, lo que ustedes hablan es de cantidad y calidad. Y fíjense algo acá, ¿verdad? Dice, los procesos reales, ojo, ocurren hacia donde disminuye la calidad de la energía. Dicho eso, si ustedes tienen una taza de café acá a 100 grados centígrados, y tienen el medio ambiente, lo tienen a 25 grados centígrados, lo que dice es que la energía va a fluir del que tiene más energía al que tiene menos energía. O sea, le entrega calor al medio ambiente, no al contrario, ¿verdad? Siempre va del que tiene más calidad de energía, o sea, tiene más energía al que tiene menos calidad de energía. Es por eso que si nosotros dejamos una pila, por decir algo, y la dejamos ahí durante un tiempo, se va a descargar. ¿Por qué? Porque la pila tiene más energía que el medio circundante, entonces va a tener a gastarla, va a tener a moverse en ese punto. Entonces acuérdense, no puedo decir que la energía va del que tiene menos calidad, en este caso el agua, que tiene menos energía en forma de temperatura, menos energía, o sea, está más fría, al que va más caliente. Eso no se puede, Y en el aire acondicionado, cuando lo veamos, vamos a explicar por qué sucede ese proceso. Me detienen, por favor, si tienen alguna duda. Ok. Aquí está, por ejemplo, miren, la taza de café está a 70 y está a 20. ¿Quién calienta? Calienta el café, calienta al medio ambiente. Las dimensiones, las unidades que vamos a usar, pónganle un ojo allí, ¿verdad? Que solo habla de las dimensiones. Esto tienen que saberlo, ¿verdad? Que una libra masa, kilogramos. Ya vamos a ver una cosa que es importante arriba, cuando veamos al final. Aquí tenemos la fórmula de la fuerza, que ustedes ya la saben, conversiones de fuerza. Se tienen que saber, por ejemplo, que un joule es igual a un newton por metro, no de memoria, sino que tienen que tener todas esas conversiones. Ya lo vamos a explicar al final. ¿Por qué es importante saber eso? Ok, aquí está lo que les decía yo. Miren, ojo con esto. Dice lo siguiente. Los sistemas pueden ser cerrados o pueden ser abiertos. Cuando hablamos de sistema cerrado, estamos hablando de masa fija. Se define una cantidad de materia. Cuando hablamos de sistema cerrado, estamos hablando de masa fija. Cuando hablamos de sistemas abiertos, estamos hablando de masa variable. Eso es lo único que tenemos que entender ahí. Esto es un sistema. Aquí puede tener una masa fija. Si agarramos esto y no está cambiando la masa en el tiempo. Si acá tuviéramos, por decir algo, supónganse que esto fuera y estuviera una masa entrando y acá tenemos una masa saliendo, pues lo que tenemos es un sistema abierto. Y ojo, todo lo que está afuera del sistema se llama alrededores. Y eso es importante, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en aire. Por ejemplo, si ustedes tienen un aire acondicionado, y dicen, mire, el aire acondicionado no está enfriando. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, puede ser que esté muy caliente, o sea, los alrededores están tan calientes que no se puede pasar la energía, o tal vez ustedes tienen aire acondicionado y en la parte de atrás tenemos una pared y no circula el aire. Al no circular el aire,
el medio ambiente aquí queda bien caliente y por lo tanto se vuelve más ineficiente. Entonces, es importante saber los alrededores, porque eso me va a permitir determinar qué tan eficiente puedo ser yo cuando haga algún cálculo de algún sistema. Vamos, ok. Sistemas aislados, dice, si en el caso especial, cuando se impide el cruce de la energía en las fronteras, entonces dice que un sistema está aislado. Aislado significa que no entra ni sale energía. Estamos, eso es lo que quiere decir. Aquí está un sistema abierto o volumen de control. Estamos, sistemas abiertos, volumen de control es masa entrando y masa saliendo. Eso es lo único que tienen que acordarse ahí. Y dice, un volumen de control puede ser fijo en tamaño y forma. Aquí está. Por ejemplo, tienen esto. Incluso, ustedes pueden venir y decir, mire, ingeniero, lo único que quiero saber es qué es lo que está pasando aquí en la parte de abajo. Entonces, aunque ustedes tienen esto, pueden, si esto es todo mi sistema, ahora ya cambié y solo quiero saber qué es lo que está pasando aquí en la parte de abajo. O sea, que los sistemas pueden ser móviles o pueden ser fijos. Ustedes pueden definir lo que ustedes quieran. Estamos. Y hacer el análisis como a ustedes más les salga cómodo. Las propiedades, dijimos arriba, las propiedades de un sistema es cualquier característica de un sistema se llama propiedad. Estamos. O sea, volumen, temperatura, todo eso se llaman propiedades termodinámicas, por favor. Estamos. Dice, las propiedades pueden ser intensivas, que es lo que vimos ahí arriba, son aquellas que son independientes de la masa, como por ejemplo la temperatura, la presión y la densidad. Y las propiedades extensivas son aquellas cuyos valores dependen del tamaño, o sea, dependen de la masa, como por ejemplo la masa total, volumen total. Estamos. Quiere decir que eso vamos a ver. Esto es importante porque creo que podrían preguntarlo, ¿verdad? La propiedad intensiva o propiedad extensiva. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Ok, de ahora en adelante nosotros vamos a hablar de propiedades extensivas. Ya no hablamos de propiedades solo como tales, sino por unidad de masa. Y a eso le vamos a llamar de ahora propiedades específicas, por favor. Esto lo voy a explicar ahorita. ¿Qué significa esto? Yo les decía, supónganse que nosotros, y lo voy a explicar de esta manera, supónganse que nosotros tenemos una máquina aquí para convertir zapatos, por decir algo. Y esta máquina puede hacer 100 zapatos diarios. Estamos, entonces venimos y decimos, y regresamos y resulta que la producción, no estamos produciendo los zapatos que nosotros queremos. Entonces alguien puede venir y decir, mire, tenemos un problema con la máquina, no está produciendo los zapatos que nosotros tenemos. Porque nosotros queríamos 100 y solo se produjeron 50. Estamos, entonces alguien viene y dice, mire, la máquina está mala, pero hay que ver, si yo tengo 50 suelas entrando, ¿qué es lo que va a pasar? Solo puedo producir 50 zapatos. La máquina puede producir 100, pero si yo solo tengo entrando 50, quiere decir que los zapatos que están saliendo son 50. Entonces, lo que tengo que ver es cuánta masa entra y cuánta masa sale. Entonces, de ahora en adelante hablamos de propiedades específicas. ¿Por qué? Porque la vamos a dividir entre la masa. Y esa es la única manera de saber si la máquina está trabajando bien. Entonces decimos, bueno, entonces mire, aquí produce 100 zapatos por suela, zapatos por suela. Entonces dice, bueno, mire, lo que pasa es que como solo entraron 50, se produjeron los 50 porque está en función de la suela. Bueno, perfecto. Entonces lo vamos a ver. Entonces lo mismo pasa con esto. Si nosotros tenemos un aire acondicionado y este aire acondicionado nos entrega 10,000 BTU en forma de calor, 10,000, perdón, me equivoqué aquí, 10,000, estamos. Si solo entra una libra masa, quiere decir que usted lo que sacó son 10,000 libras BTU por esa libra masa. Si usted mete 2 libras masa, vamos a multiplicar 2 por 10,000, le salen 20,000 BTU por cada libra masa. Si esto lo dividimos entre la masa. Si meto 3 libras masa, voy a 30,000 BTU. Si meto 4 libras, 40,000 BTU. Entonces va a depender de cuánta masa. Por eso es que necesito saber estos BTU en función de la masa. Eso me lo va a permitir determinar. Entonces puede ser que el problema sea la masa y no el elemento de máquina que yo estoy utilizando. De ahora en adelante, por favor, lo que vamos a utilizar son los que se llaman propiedades específicas. Significa que lo vamos a dividir todo entre la masa. ¿Estamos? Ok. También tenemos acá otra cosa. Aquí está el volumen específico. Esto lo vamos a usar. Volumen específico es igual al volumen dividido la masa.
y la densidad es igual a la masa dividido el volumen. Eso ya lo han visto ustedes. También tenemos la densidad relativa, la fórmula de densidad relativa. Esto lo tuvieron que haber visto en mecánica de fluidos. Acuérdense que mecánica de fluidos es requisito para termodinámica. Estamos. Y tenemos el peso específico, que es igual a la gravedad multiplicado la densidad. Ojo con esto, por favor. Aquí sí le vamos a poner juicio también a esto. Son preguntas que pueden venir en examen. Estado. Habíamos dicho que un estado se determina por las propiedades termodinámicas. Fíjense acá, por favor, en esto que tenemos acá. Miren este estado. Tenemos la masa 2 kilogramos. Acá tenemos 2 kilogramos. La temperatura 20 grados centígrados, 20 grados centígrados. Acá tenemos un volumen 1.5 y aquí tenemos 2.5. Como esta propiedad cambió, lo que tenemos son dos estados termodinámicos. Acá tenemos un estado con estas condiciones y tenemos otro estado con estas condiciones. Y si nos acordamos, entonces lo que hay aquí es un proceso, porque pasó de un estado 1, pasó a un estado 2. Si esta propiedad del volumen hubiera permanecido constante, ustedes no tienen, solamente tendrían el mismo estado termodinámico. Entonces dice que un estado se define con todas las propiedades. Dice, un estado específico, todas las propiedades del sistema tienen valores fijos. Quiere decir que para este estado, todas estas condiciones deben ser fijas. Si una cambia, ha cambiado un cambio de estado. Si se cambia el valor de una propiedad, el estado ha cambiado a otro diferente. Estamos, acá lo dice clarito. Abajo dice, un sistema en estado de equilibrio térmico se tiene, dice, un sistema está en equilibrio térmico si tiene la misma temperatura en todo él. ¿Estamos? Si esto permanece a esta temperatura constante, lo que tenemos es un equilibrio térmico. ¿Estamos? Tenemos un equilibrio térmico. Equilibrio mecánico es en relación con la presión. Si la presión permanece constante, entonces vamos a decir que tenemos un equilibrio mecánico. ¿Estamos? Ok. Después más abajo dice si un sistema hay dos fases, se encuentra en la fase de equilibrio cuando la masa de cada fase alcanza un nivel de equilibrio y permanece constante. Acuérdense que las fases con las que nosotros trabajamos son dos fases. La fase líquida, o sea, el agua, y la fase vapor en esto que es el vapor de agua. ¿Estamos? Son las dos fases que vamos a encontrar y están en equilibrio cuando las dos permanecen en equilibrio, lógico, ¿verdad? Si una está en desequilibrio, todo el sistema va a estar no va a estar en equilibrio térmico. Miremos lo que llama el postulado de estado. Por favor, pónganle atención a esto, que también puede